Capítulo 7. La casa de los merovingios. Según lo que cuenta la leyenda, María Magdalena tuvo una hija con Jesús llamada Sara, quien más tarde daría a luz a otro descendiente, creando un linaje generacional de sangre directa de Jesús. Estos miembros fueron perseguidos durante más de 300 años ocultamente mientras perseguían a los que hablaran de Jesús, ya que ahí podrían perseguir a quien tenían estos conocimientos antiguos, al linaje que no puede darse a conocer y demostrar de Jesús y María Magdalena, y mientras buscaban el Santo Grial, es decir, que literalmente nos dijeron que buscaban la sangre real, pero en algún momento de la historia se comenzó a correr el rumor que esto era una copa u objeto. Con esto se asegurarían de que la búsqueda fuera interminable hasta encontrar y destruir las evidencias de todas las generaciones que había sido registrados por algunos rabinos. El 20 de mayo del año 325 DC Constantino se convierte como seguidor de Jesús el Cristo, y el 19 de junio del año 325 DC, en el Concilio de Nicea, la religión católica pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, apoyado por sacerdotes ortodoxos que en los próximos años recopilarán los textos principales de los judíos, Antiguo Testamento, y de los cristianos, Nuevo Testamento, seleccionado los libros que se alinearon con la versión de Jesús que deseaban se conociera oficialmente. Todos los demás libros, evangelios y pergaminos fueron considerados no canónicos y por lo cual no eran aceptados en la religión católica. Con los años se les persiguió como herejes, brujas e incluso de satánicos al mezclarse con geometría y rituales naturales, ya sea chamánicos, egipcios, celtas, hindús, etc. Cabe destacar que no hago caso omiso de la existencia de la polaridad oscura o malvada, pero no ayudara a comprender el miedo que surgía en la Iglesia católica volver a no ser la religión oficial, lo cual haría perder la fe y el camino de muchos, y con el pasar de los años por el apego de tener al Dios que pudiera unirles en un camino hacia la luz de Dios de los judíos siguiendo el camino de Jesús se habrán perdido, y el adversario en sus mentes él hizo crecer el ego de tener la razón evitando la comprensión que se predicaba. En el año 395 DC Roma se dividió en dos partes, siendo la parte occidental con capital en Roma. En esta parte del territorio romano donde se encontraban los sacerdotes católicos, exiliados cristianos y los cultos paganos celtas, sobre todo en las costas de lo que hoy es Francia, Portugal, España y hacia el norte de Europa. Estos territorios fueron conquistados por los denominados bárbaros, futuras monarquías europeas, que eran los pueblos del norte de Europa, y los mongoles. Por la península ibérica los árabes invadieron también, creando que perdieran estos territorios. Esta reducción de territorios ayudó o obligó al crear nuevas formas de conquista, por lo cual el Papa buscó evangelizar a los nuevos reyes al catolicismo, lo cual tomará los próximos 300 a 400 años en búsqueda de la unificación religiosa, la cual será utilizada para intentar recuperar Tierra Santa en el 1095 DC. El lado oriental tiene como capital Constantinopla, donde se encontraban los sacerdotes ortodoxos judíos principalmente, quienes perdieron territorios frente a los musulmanes y que más tarde serán el Imperio Otomano, pero contuvieron su avance, lo cual los llevó a atacar por la península ibérica. Mientras Roma pasaba por todos estos cambios que duraron hasta el 1099 DC y 1118 DC, donde todo vuelve a unirse en un punto. La descendencia de Jesús se mezcló con los reyes francos, actualmente Francia, creando ahí la conocida descendencia de los reyes merovingios, los cuales pasan por Inglaterra y terminan con el rey Dagoberto, y quien fue asesinado en completo por su hijo Clodoveo II, y el mayordomo Grimoaldo muere apuñalado en un ojo en el año 639 DC, lo que provocó que haya terminado la dinastía merovingia, lo que significa que los francos no eran gobernados por esa línea de sangre y no que haya desaparecido la línea de sangre por completo. Su hijo Sigeberto III continuó el linaje y heredó el reino de Austrasia, pero tenía solo 8 años, por lo cual el mayordomo del palacio de nombre Pipino, quien venía por 3 generaciones sirviendo a reyes merovingios, se dedicó a manipular al joven rey hasta arrebatarle el poder y exiliando a su hijo de sangre Dagoberto II a Irlanda, dejando como heredero al trono a su propio hijo, adoptado por Sigeberto y llamado Childeberto. El 23 de diciembre del año 679 DC Dagoberto II es asesinado a la edad de 27 años durante un curso de cacería, lo cual deja el mito de su descendencia, ya que se dice tuvo un hijo no reconocido llamado Sigeberto IV, quien continuaría el linaje sanguíneo hasta Godofredo de Bouillon, quien, junto a sus hermanos, y de seguro motivando a varios nobles conocidos, participó de la primera cruzada para recuperar Tierra Santa en 1095 DC. Cuando logran establecerse en Jerusalén, fundó la Hermandad del Priorato de Saían en el año 1099 DC por miedo a que los conocimientos se perdieran si en su cruzada en búsqueda de las reliquias sagradas, y los secretos que confirmarían su linaje.
Información que fue motivada por rabinos franceses, probablemente con acceso a información para haber dicho algo ahí y al parecer haber sido precisos en los consejos como veremos más adelante. Se dice era protector de muchos secretos ocultistas de la antigüedad y por supuesto entre otros misterios como tener el Santo Grial, linaje real sanguíneo de Jesús. Claramente la relación es estrecha entre un grupo que guardaba los conocimientos antiguos, que se encontraban aprendiendo de diferentes culturas durante en estos años por más de 8.000 años de civilizaciones desarrolladas y 4.000 años de historia escrita, y un grupo que acumula cierto resentimiento debido a las persecuciones por parte de un grupo que no desea soltar el poder para ser compartido, ya sea espiritual, científico, alquímico, mágico, naturistas o pagano, y por mantenerse en él será capaz de utilizar estos conocimientos para manipular a la sociedad que no tiene dicha información. Estas emociones de resentimiento que se transmitían para crear advertencias en mantener el silencio y hermetismo, que según las emociones y palabras elegidas en el momento de ser escritas se encuentran correctas, pero más tarde o quizás nunca nos damos cuenta cómo se recibió el mensaje por el oyente, lector o experiencia. Nos basamos netamente en la interpretación de alguien en una época específica y contamos esa interpretación como la verdad sin juicio alguno por el miedo a ser considerados diferentes, locos o herejes. Por otro lado, estos conocimientos se mantienen ocultos por miedo a que la gente en masa lo use para fines del ego, egoístas, egocéntricos, egolátricos, debido a no estar preparada como ocurrió en la historia en pequeños grupos, pero, tal como Filón en Grecia, el autosentirse preparado demuestra cómo el ego te domina, pero no te dejará verlo ni aceptarlo con facilidad pues aún no nos encontramos preparados. El aceptar que el conocimiento está para el que realmente desea buscar, que se encuentra presente al meditar al lado de un río o reflexionar en las sombras para cubrirte de castigador sol. El aceptar que nunca dejarás de aprender, y ahí como la luz se pierden en un agujero negro, tu luz puede ser absorbida por la mente que hace preguntas. Pero si no haces las preguntas no existe oscuridad donde tu luz pueda verse. Debes equilibrar la luz y la oscuridad que hay en ti, lo necesario para avanzar irá apareciendo solos mediante personas, experiencias y conocimientos si mantienes hábitos saludables que permitan mantenerte en armonía, bajando el estrés, aprendiendo a manejar tus recursos como rey de tu casa, mejorando la inteligencia emocional, meditar, reflexionar, orar, etc., manteniendo activo el cuerpo haciendo movimiento que te agrade, bailar, jardinear, caminar, deporte, sexo con amor, etc., y la mente. Juegos que desarrollen creatividad, rapidez, reflejos, resolver enigmas, etc.